Buenos días, amados hermanos. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Gracias le damos al Señor por un día más poder recibir y escuchar su palabra. En esta mañana, pueblo de Dios, Dios trae una enseñanza a nuestra vida para que nosotros continuemos, sigamos adelante en el camino por el cual Cristo lo trazó una vez para nuestras vidas. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Ojalá a través de esta palabra vamos a estar orando, poniéndola delante del Señor para que Dios prepare nuestros corazones y esa palabra caiga en buena tierra y produzca el fruto deseado por Dios. Oremos, pueblo del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Padre Santo, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias, Señor, porque en todo momento tú envías la lluvia temprana y la lluvia tardía. Envías el sustento para tu pueblo, Señor. Padre, que esta palabra penetre en los corazones, llegue a los sentimientos, en los hermanos y en todas aquellas personas que la puedan ver, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque en esta mañana tu Espíritu nos va a enseñar, tu Espíritu nos va a guiar, Señor. Pon en mi boca el denuedo de tu Espíritu para que esta palabra, Señor, sea recibida por el corazón de tu pueblo y de todas aquellas personas que la puedan oír. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Amado pueblo del Señor, que el Señor en esta mañana, a través de esta palabra, como les decía hace un rato, sea fortaleciendo nuestros corazones, sea guiándonos en todo tiempo para que podamos ser hallados delante del Señor aprobados. Vamos a iniciar la enseñanza. Voy a pedirles, pueblo del Señor, que estemos yéndonos al libro de Éxodo, capítulo 14. Ojalá que todos tengan su Biblia. Lea la palabra, pueblo del Señor, para que así usted corrobore y sea instruido correctamente. Leo así. Dice la escritura así: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Beal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigan, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar al lado del Pi-Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová.
que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveráis a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amados hermanos, en esta palabra que Dios trajo a mi corazón, que traía el recuerdo, el tiempo cuando el pueblo salió de Egipto, cuando dice la escritura que salió con mano poderosa, y esa mano poderosa era la mano de Dios, no era la mano del hombre. Y dice que los sacó y que huyeron y iban hacia el desierto. Iban bien porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando ya vieron que tenían al enemigo encima, cuando ya Faraón se acercaba hacia ellos, dice que ellos tuvieron temor y que clamaron a Dios. Empezaron a dudar, empezaron ya a detenerse en su corazón. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto para que nos trajese a morir aquí? Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor a través de Moisés? ¿Qué les habló? No temáis y estad firmes. Decía, y ve la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. No temáis, les dijo Moisés, porque Dios iba a hacer un prodigio, iba a hacer algo grande. Dice que Jehová peleará con vosotros y estaréis tranquilos. Aún les dice que todos los egipcios que venían tras de ellos nunca más los iban a volver a ver y que iban a estar tranquilos. Pero ¿qué decía el 15? Moisés dice, di a los hijos de Israel que marchen. Hace un rato, amado pueblo de Dios, al inicio cuando traíamos la parte de la enseñanza, usted pudo leer el nombre de la enseñanza que el Señor quiere darnos en esta mañana. Dice, la iglesia de Cristo no se detiene por la adversidad. ¿Qué estaba sucediendo con este pueblo de Israel? Que era la iglesia, aunque en ese tiempo no se le decía iglesia, pero la palabra iglesia significa un conjunto de personas que profesan una religión cristiana. Este pueblo de Dios que Dios había sacado, porque en un momento ellos clamaron a Dios, estaban orando y dice que la oración de ellos, que el clamor, el gemido, llegó hasta la presencia de Dios. Y fue cuando Dios levantó a Moisés y con mano poderosa dice que lo sacó. ¿Cómo te estás sintiendo hoy, amado hermano, tú en tu encierro? Porque tal vez podemos decir, de las 4 paredes que nos rodean, de la casa, por lo que se está aconteciendo hoy, lo que estamos viviendo. Pero el Señor dice, no te detengas, marcha, sigue adelante. Y tal vez, amado hermano o hermana o persona que nos está viendo por primera vez, en nuestro corazón muchas veces nos detenemos, dejamos de ver a Dios, dejamos de confiar en Dios. Se levanta el temor, se levanta la duda, se levanta el pleito, la contienda, la desesperación, los deseos de la carne, prácticas tal vez que ya debían de quedar atrás, se vuelven a levantar porque la iglesia se detiene. Y Dios quiere que a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de que como estuvo el pueblo de Israel en tribulación, en aflicción, en angustia, no se detuvo, a pesar de que en su corazón quisieron devolverse, porque dijeron, mejor hubiésemos servido a los egipcios. Vean lo tremendo de esto. Tal vez nosotros podemos pensar muchas veces, mejor nos hubiéramos quedado en el mundo, mejor no sigo más porque no se puede, mejor
sujetarse a las autoridades de hoy es muy difícil. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? A salir, a caminar, a continuar la senda por la cual Dios ha trazado a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, empezamos a caminar, empezamos a dar pasos de fe. Y aunque se levante la tribulación, aunque se levante la adversidad, la prueba, nosotros tenemos que continuar, tenemos que salir de nuestro confort. Hay áreas de nuestra vida que todavía no queremos soltar, que las tenemos ahí bien guardaditas. En este tiempo, el Señor quiere que la iglesia continúe, siga adelante. Si bien es cierto que el mundo ha sufrido un gran cambio y tal vez ya nunca más las cosas van a volver a la rutina que teníamos antes, pero en Cristo Jesús desde un principio el Señor nos sacó con mano poderosa del mundo, como sacó a este pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que continuar, seguir adelante para lo que dijo el Señor, porque aún les dijo en el 13, no temáis y estar firmes. Estamos firmes en Cristo hoy en día, estamos firmes para continuar en el camino de Dios, para que la obra se complete en nuestro ser. ¿Estamos velando o estamos apagados? Qué aburrido, ya no vamos a la iglesia. Hermano, que no seas tú como los que dicen, es que me enfrié, como ya no voy a los cultos, a la iglesia es que estoy frío. No, gracias a Dios por las redes sociales, por este medio que Dios está usando y nosotros hacemos uso de él correctamente para poder escuchar y oír la palabra de Dios. Los ministros, los maestros, el pastor, no ha habido un solo día de servicio establecido en nuestra iglesia y en las iglesias, creo, de nosotros, donde se ha dado enseñanza, se ha traído palabra, ha habido adoración, ha habido clamor, ha habido cultos de oración. Entonces, es tiempo que de la iglesia del Señor continúe, siga caminando, que estemos firmes, como les dijo Moisés al pueblo, no teman para que vean la salvación de Jehová. El Señor quiere que la iglesia no se detenga. La iglesia no ha entrado a vacaciones. No podemos tomar este tiempo como para olvidarnos de Dios. Todo lo contrario. Los maestros tenemos que seguir estudiando la palabra. Los obreros de la casa del Señor tienen que seguirse preparando en clamor, en oración, en afinar el don. Aunque tal vez los que no se hace tal vez en la iglesia, pero en su casa y en el lugar donde usted, el Señor lo tiene que continuar hacia adelante, caminar para ver las maravillas de Dios, para que el enemigo no nos tome, para que la carne no tome ocasión en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia del Señor continúe. Y vamos a ver, hermanos, lo que significa la palabra salir. La palabra salir del diccionario Strong significa traer fuera, avanzar, campaña, continuar, dejar, entresacar, extender, librar, libre, luz, nacer, renuevo, sacar, salida, seguir, sobresaltar, subir, tomar. Vea lo que el Señor quiere, pueblo de Dios, que se dé en nosotros. Y nos dice que es traer. ¿De a dónde nos trajo el Señor? ¿De a dónde nos sacó? De las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que el Señor quiere, que vengamos afuera, no que salgamos de nuestras casas, porque se nos ha recomendado
por la pandemia, está dentro de nuestra casa, pero Dios está hablando de nuestra vida espiritual, esa nueva criatura, ese hombre interior que tiene que avanzar, que tiene que crecer para ser cada día a la imagen y semejanza de Cristo, para que sea un hombre renovado, un hombre cambiado. Dice que es avanzar. Nosotros tenemos que avanzar en el Señor. ¿Cómo vamos a avanzar hoy en día? En el tiempo antiguo tenían que avanzar hacia el desierto, donde el Señor iba a trabajar en la vida de ellos. Hoy en día el Señor espiritualmente nos habla avanzar. ¿Cómo voy a avanzar yo? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo va a avanzar tú? Dando pasos de fe cada día sin detenerte. Cada día debes avanzar. Dice que es campaña. ¿Qué es una campaña? Es un grupo, algo donde se cubre, donde se reúnen muchos, donde yo tengo que tener un abrigo de Dios. Por la fe, la iglesia de Cristo tiene que estar unida. Dice que también dices continuar. Y el Señor nos hablaba en el tema principal o en el nombre de la enseñanza, que la iglesia de Cristo no se detiene en medio de la adversidad. Dice que yo debo dejar, que tengo que dejar todo lo que quedó atrás. Que yo no diga como dijo el pueblo de Israel cuando fue sacado y cuando vio al enemigo que venía atrás de él. Cuando se acercaban los egipcios que tuvieron temor, que yo no diga, ah, no, es que ahí viene el enemigo, mejor me voy. Qué susto, mejor me hubiera quedado allá y no me meto en las cosas de Dios. No, todo lo contrario. Yo tengo que entresacar, dice que lo precioso de lo vil en mi vida. Tengo que buscar que Dios quiere hacer aún más en mi vida, en tu vida, entresacar. Dice que es extender. Yo tengo que extenderme cada día a mayores cosas en Dios. Dice que extiende las estacas de tu tienda, dice la palabra del Señor. Yo tengo que extenderme a que la obra de Dios se haga grande en mi vida, que no solamente yo deje tal vez el enojo o el robo o la mentira, sino que todo lo que falta de cambiar, yo lo pueda hacer en Cristo Jesús. Yo venga a trabajar por la obra del Espíritu Santo. Busque del Señor. También dice que es librar. Al yo poder salir a lo que Dios quiere en mi vida, voy a entrar en una liberación. Se va la libertad del Espíritu en mi vida y se va la luz de Cristo, que es la que resplandece en medio de las tinieblas. Y va a haber un nacimiento, algo nuevo en mí, como dice aquí, un nacer, un renuevo, algo que estuvo y que murió, pero que salió algo nuevo de Dios. También es sacar. Dios nos ha sacado y nos seguirá sacando. Es la salida. Le dijo al pueblo, marchen. Pues Dios nos dice a nosotros hoy, marchemos. Marchemos en la obra de espiritual de cada una de nuestras vidas. No nos detengamos, iglesia de Cristo. No es tiempo de detenerse. Todo lo contrario, es tiempo de avanzar, es tiempo de correr, tiempo de surgir, tiempo de seguir, como dice aquí el diccionario. Dice que también es sobresaltar. Tenemos que sobresaltar todo aquello que tal vez yo no puedo, pero la escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que es subir y tomar. ¿A dónde tengo yo que subir? ¿Cuál es mi meta? Si no llegar a Dios cada día, poner mi confianza en Él. Y por ende dice que es tomar. ¿Qué voy a tomar yo? Voy a hacerme de la vida eterna. Dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y solo los valientes son todos aquellos que están dispuestos a seguir hacia adelante a pesar de la adversidad, a pesar de la aflicción. Vamos a pasar también a ver la palabra que significa adversidad. De la lengua española significa infortunio, situación desgraciada en que se encuentra alguien adverso, contrario, desfavorable, opuesto. Todos sabemos lo que es una adversidad.
es una situación difícil, X, y por ende un infortunio, porque se hace algo que yo no quería que pasara. Y me puedo ver como una situación muy desgraciada. ¿Y qué es desgraciada? Mal para mi vida, donde yo me voy a ver afligida, angustiada, donde tal vez tú te puedas ver qué prueba, qué difícil. Es todo lo contrario, todos mis anhelos, tal vez todo lo que tú pudiste en este tiempo hacer planes. ¿Cuánta gente tenía planes de viajar, de ir a vacaciones? ¿Cuántos tenían planes económicos? Y todo en un momento se vino abajo. Y tal vez tú dices, es que qué difícil lo que yo vivo. Qué difícil. Pero hermano, Dios va adelante, como le dijo al pueblo de Israel. Que le dijo, no temas y estás firmes y ve la salvación de Jehová. Si la iglesia de Cristo sigue hacia adelante, camina en oración, en clamor, en vigilia, dándole a Dios culto, que Él se merezca, alabanza, y poniendo la palabra por obra, va a ser una iglesia que en medio de la adversidad va a ver la salvación de Jehová, va a ver las grandes maravillas y prodigios que Dios puede hacer. Por eso Dios quiere que continuemos, que sigamos adelante. Y vea, hermano, vamos a ver qué sucede cuando la iglesia de Cristo se detiene. Dice que la palabra detener significa impedir que algo o alguien siga adelante, interrumpir una acción o movimiento, cesar, pararse a considerar algo. Nos viene hablando el Señor y nos dio el ejemplo del pueblo antiguo de Israel cuando salió de Egipto. Y hemos estudiado lo que es salir y lo que es adversidad. Vea lo que sucede si la iglesia de Cristo en este tiempo se detiene. Va a impedir la obra de Dios en su vida. Va a impedir que Cristo no se haga completo en él. Va a impedir la acción, los pasos de fe. Si tú te detienes, ¿qué vas a hacer? Si tú te detienes, tu mano va a hacer lo que quiere, tu mente va a pensar lo que quiere, el razonamiento te va a tomar. Y dice que también es cesar, pararse a considerar algo. Dice la palabra del Señor que el que puso su mano en el arado no puede volver atrás. Yo no tengo que mirar hacia atrás ya, sino tengo que mirar hacia adelante, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ese es mi norte, ese es mi camino, ese es el camino de la iglesia de Cristo. Eso es lo que tienen que hacer todos los hijos de Dios en este tiempo, seguir hacia adelante, no detenerse, no cesar, no ponerse a considerar lo que pasó. Todo lo contrario, Dios nos llama a marchar, a seguir hacia adelante para hacer grandes obras. Y amados hermanos, dentro de estas definiciones, vamos a ver unos ejemplos en la iglesia de hermanos que por fe no se detuvieron en el momento de la adversidad. Varones de Dios y mujeres que habla la escritura, si fuera por buscar ejemplos, tuviésemos muchos, pero vamos a tomar solo algunos que Dios puso en mi corazón. De ejemplos en la iglesia de Cristo que se vieron afligidos, angustiados y no se detuvieron. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que la iglesia de hoy no se detenga. No se detenga, todo lo contrario, en lo espiritual debemos clamar, debemos gemir. Amado pueblo de Dios, si antes orábamos, tenemos que hoy orar más. Si antes ayunábamos, hoy tenemos que ayunar más. Si antes vigilábamos, hoy tenemos que vigilar más. Y cuanto más dar pasos de fe
en pro de la obra de Dios en nosotros, para que Cristo venga y nos halle aprobados. Amén. Vámonos al libro de Hechos. Ahí en su palabra, lea la palabra, pueblo de Dios. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 5, donde vemos el ejemplo de Pedro y Juan. Estos hermanos fueron varones de Dios que en todo momento caminaron con Jesús. Y una vez que Cristo fue levantado, ellos siguieron haciendo la voluntad de Dios. Y dice que Pedro y Juan, porque habían estado llenos del Espíritu Santo cuando fueron reunidos. Y dice que estos varones hablaban de la palabra de Dios, hacían maravillas, hacían prodigios. Y dice que aquí en el capítulo 5, voy a leer versículo 17. Empiezo leyendo, dice así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, los de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándole, les dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de la vida. Aquí vemos estos varones de Dios, Pedro y Juan. Dice que predicaban la palabra de Dios, pero levantándose el sumo sacerdote, dice que, ¿qué sucedió? Estaba lleno de celos, estaba lleno de enojo, porque ellos predicaban con autoridad y con poder la palabra de Dios. Ellos, a pesar de que fueron llevados a la cárcel, no se detuvieron, siguieron adelante. Y dice que en el versículo 19 del mismo capítulo 5, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque este sumo sacerdote les exigía que no hablaran de Cristo, que no predicaran. Pero ¿qué dijeron ellos con toda autoridad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre, que levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en el madero, a este Dios ha exaltado a su diestra. Ellos fueron aquí azotados. Dice que fueron amenazados de muerte. Dice que antes de dejarlos en libertad, porque después de que sucedió todo este hecho, ojalá que usted lo lea todo en su casa, porque es bien grande el pasaje y me llevaría mucho tiempo. Entonces tomé y extraje lo más que puedo unir a la enseñanza. Es la parte, hermanos, de que estos hermanos, aunque se vieron en dificultad, en la adversidad, en aflicción, aunque fueron azotados, amenazados de muerte, porque todavía aún así los dejaron ir, pero les dieron una paliza antes de irse. Y eso no hizo que ellos fueran a cumplir la palabra del Señor. Todo lo contrario, se levantaron y siguieron hablando en el nombre del Señor. Y dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por dignos. Dice que ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos. ¿Por qué? Porque era la iglesia del Señor que quería seguir hacia adelante. Ellos querían hacer la voluntad del Padre. Había un fervor del Espíritu en el corazón de ellos que los movía a continuar. Y eso hacía que ellos quisieran enseñar y a predicar de Jesucristo. Nosotros hoy en día tenemos que ir a predicar a esas áreas de nuestra vida que todavía están encarceladas, que necesitan liberación. Vamos a ver también otro ejemplo. El ejemplo de Pablo. Esto está en el libro de Hechos 14. ¿Qué sucedió con Pablo? Dice que Pablo en el capítulo 14
fue apedreado. ¿Por qué Pablo fue apedreado? ¿Qué sucedió con él? Dice que Pablo había ido a sanar un hombre que estaba cojo y no les gustó porque aún él predicaba la palabra. Y dice que Pablo fue apedreado por la multitud y por los judíos. Dice porque había sanado a ese paralítico. Y dice que tal fue la golpiza que le dieron, porque lo azotaron. Dice que le tiraron piedras, que él fue arrastrado hacia afuera de la ciudad. Ve, hermano, tal prueba, tal adversidad que podía estar viviendo Pablo, tal angustia. Lo estaban apedreando, lo estaban azotando. Vean la lucha y la prueba que podía haber tenido Pablo. Y él pudo haber corrido e irse, pero ¿qué hizo Pablo? Dice que fue arrastrado y sacado, pero siguió la voluntad del Padre, siguió el camino, no se detuvo la iglesia de Cristo, porque él era la iglesia de Cristo. Dice que se levantó después de que fue rodeado por sus discípulos y entró a la ciudad. ¿Y qué hizo Pablo? Hermanos, usted sabe lo que es que le tiren a uno piedras, que lo golpeen a tal punto de quedar casi muerto en el piso. Al día siguiente se levantó y con Bernabé se fue para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos e exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Vean, hermanos, qué hacía Moisés con el pueblo antiguo. Animaba al pueblo, a pesar de que había la adversidad, a pesar de que había el temor, la aflicción. Hoy, esta iglesia de estos varones, Pablo, ¿qué hacía Pablo después de que le dieron esa paliza? Que se levantó y fue a anunciar la palabra. Y no fue que se convirtieron uno, dice que muchos, pero dice que él fue a confirmar los ánimos de los discípulos. Fue a decirles, sigan adelante, aquí yo estoy bien, yo continúo, permanezcamos en la fe, porque aún dice que los exhortó a que permaneciesen en la fe, aunque vieran que los golpeaban, que los llevaban a las cárceles. ¿Qué dijo Pablo? Los exhorto a que permanezcan en la fe, a que sigan hacia adelante. Y vamos a ver otro ejemplo. Ligeramente, cuando Pablo y Silas, ¿qué hizo Pablo y Silas? Dice que también fueron llevados presos por libertar a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Otro milagro, otro prodigio. Seguían hacia adelante, pero ¿qué sucedió con ellos? Dice que fueron llevados a la cárcel y los metieron a lo más profundo de la cárcel. Y si para fuera poco, dice que le pusieron un cepo en los pies y los golpearon como para que no se escaparan. Y fueron azotados, dice que mucho, con una vara, o sea, les dieron con un palo. ¿Y qué pasó ahí? Dice que ellos empezaron a cantar cantos, himnos, salmos delante del Señor. No se echaron a morir, no se detuvieron, todo lo contrario, continuaron a lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y hermanos, no solamente se preocupaban por que Dios obrara en sus vidas, sino que seguían a traer al pueblo, a traer a muchos al camino de la salvación. Tú con el testimonio, aunque estás en tu casa en estos días, o tal vez vas a trabajar solo unas horas al trabajo, puedes traer a muchos con el testimonio. Hoy es el tiempo de que el mundo vea que tenemos un Cristo vivo, un Cristo poderoso. Hoy es el tiempo que nosotros mostremos que estamos marchando hacia el camino de la salvación. La iglesia no se puede detener por la aflicción, por la angustia. Si bien es cierto, hermanos, hay muchos problemas, hay muchas aflicciones, hay muchas necesidades tal vez, pero Dios quiere que nosotros entendamos que Él va hacia adelante como lo dijo el pueblo de Israel.
estar firmes para que vean las maravillas del Dios Todopoderoso, dijo Moisés. Hoy el Señor nos dice a través de estos ejemplos, de estos varones que en medio de la adversidad continuaron haciendo la voluntad de Dios, que sigamos adelante, que no demos paso atrás. Y ya casi para terminar, amados hermanos, en lo que es la conclusión, nos vamos a ir a Filipenses 3. Busque la palabra, hermano, y vamos a leer del 7 al 14. Bendito el Señor. Decía Pablo, y le hablaba a la iglesia de Filipos, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Y no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vemos cómo Pablo le hablaba a la iglesia de Filipos, cómo les podía expresar la situación en que él podía verse. Dijo que él tuvo todo como pérdida y todos conocemos quién era Pablo. Un hombre de poder, un hombre de letrado en la escritura, un judío, un maestro. Se conocía la ley. Pero ¿qué dice aquí? Que él todo lo tuvo como pérdida por amor a Cristo. Cuando él conoció la gracia de Jesucristo, el regalo que él le dio de mostrarle la salvación, él entendió que todo lo que él sabía era como basura. Lo tuvo por pérdida, por ese conocimiento que le reveló Jesús a la vida de él. Dice, por el amor el cual he padecido todo. Él con amor padeció, con amor vino delante de este pueblo a hablarle, a pesar de que lo azotaron una y otra vez, a pesar de que le pegaron, a pesar de que lo apedrearon. Él como iglesia de Cristo es el ejemplo a seguir. Y dice que no, él dice, no pretendo creerme que ya lo alcancé todo, pero una cosa hago. ¿Qué estás haciendo tú, pueblo de Dios? ¿Estás pensando? ¿Estás afligido? ¿Estás queriendo volver atrás? ¿Te toma el desánimo, la ociosidad, la pereza, los malos pensamientos? ¿O estás esperando como Pablo, donde dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo ¿a dónde? Al blanco, porque él sabía a dónde él tenía que llegar. La iglesia de Dios en este tiempo no nos podemos detener, pueblo del Señor. Sigamos hacia la meta, sigamos al supremo llamamiento, que ese es el principio, lo que Dios quiso mostrarnos desde el inicio cuando entramos a Cristo.
Y como decía él, pero una cosa hago. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Te estás olvidando de todo lo pasado? Eso hizo Pablo. Se olvidó de todos los apoyos que él pudo tener. Se olvidó de toda su autoridad, de la ley que tal vez lo podía resguardar, sino que dice que prosigo. Dice, me extiendo a lo que está hacia adelante. La iglesia de Cristo tiene que extenderse hacia adelante, a proseguir hasta la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Alcanzar la salvación. Ese es el supremo llamamiento. El Señor nos amó con amor eterno. Dice que envió a su Hijo en rescate por nuestros pecados. No nos podemos detener. Iglesia del Señor, fuertemente pone el Señor en mi corazón este sentimiento. No te detengas. Continúa. Sigue adelante, esfuérzate, sé valiente, como le dijo Moisés al pueblo, estad firmes para que vean las maravillas de Dios, para que vean las maravillas del Todopoderoso. Y aún les decía, los egipcios que vienen tras de ti, nunca más los volverás a ver. Todo pecado que se quiera levantar en ti, toda obra del enemigo que todavía puede haber en ti, toda práctica que pueda haber en ti, el Señor es poderoso para destruirlo si te mantienes firme y hacia adelante, marchando hacia la meta que es llegar al supremo llamamiento, a la vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Espero en el Señor que me haya podido hacer entender que el Espíritu de Dios sea el que fortalezca tu vida en esta mañana. Y si tú crees en este momento que tal vez tengas un momento de debilidad, que estás pasando un tiempo de sequedad, de estar quieto, de que ya no puedes más, que no quieres caminar, ahí donde estás, vamos a orar y a pedirle al Señor que te levante, que te dé fortaleza, que la iglesia del Señor continúe y siga hacia adelante hasta llegar a la meta, a pesar de la tribulación, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que venga, la iglesia del Señor siga hacia adelante. Vamos a estar orando. Levanta tus manos en fe, como dijo Pablo, vestiendo. Levanta tus manos en fe y extiéndelas delante del Señor. Y vamos a estar orando y a decirle, Señor, en este momento, Padre, te pedimos la fortaleza, las fuerzas, que tu Espíritu venga a avivarnos, Señor, que en nosotros, Señor, como iglesia, no perdamos el norte, no volvamos nuestra mirada hacia atrás, sino todo lo contrario, prosigamos hacia el llamado, hacia la meta, hacia la salvación, Padre poderoso. Dale nueva fuerza, Señor, al que está cansado, Padre. Desata las rodillas paralizadas. Levanta las manos caídas de tu pueblo, Señor. Y que toda tu iglesia, Señor, a una marchemos hacia adelante en el nombre de Jesús. Mira a los niños, Señor. Mira a los jóvenes, Señor. Mira a los adultos de tu casa, Señor. Mira a los ancianos de tu casa, Padre. Señor, levanta este pueblo como un ejército, Señor, que marchemos hacia adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay alguno debilitado en este momento, en esta mañana, tome fuerza, Señor. Tome ejemplo, Señor, estos varones que continuaron a pesar de la adversidad, porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Y dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy, porque no es con nuestro brazo, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Bendice si hay alguna persona, Señor, que nos está viendo, Señor. Mira, Señor, su necesidad, Señor. Si hay alguna persona que no conoce de Cristo, revélate, Señor. Muéstrate, Señor, que doble su corazón a ti y levante su mirada a ti, te pida perdón y te pida, Señor, que entres a morar en su corazón. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Señor, por la palabra expuesta, la enseñanza que has traído en esta mañana. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia y continuemos hacia adelante. Que el Señor les bendiga. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejó atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Vamos a cantar conmigo. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejó atrás. Vamos a declarar, sí Señor, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré.